¿Existe magia en la docencia? Es la pregunta que normalmente nos hacemos los docentes cuando estamos en la edad en la que me encuentro. Buscamos una respuesta a todo lo que hacemos y a todo lo que encontramos. Y recuerdo con mucha claridad al profesor más malo que he tenido. Pero ¿saben por qué era malo? Porque cuando él entraba al final, o sea, se le podía ver la figura seria, elegante, pero tenía unos bigotes lindísimos, me encantaban los bigotes que tenía, pero no podía decir nada porque la cara de él nunca me permitió. Entonces, alguna vez que cuando ya hablábamos con el resto de compañeras, imagínense ustedes, yo 16 años, entraba en lo que hoy es tercer año de bachillerato, y las malas lenguas, porque eso sí, ustedes saben, en todo colegio hay, cuidado, tienes que tenerlos puestos así, no pongan asado, no hay papeles en el piso, y así es como nosotros nos preparábamos, pues, y no había nada en esa aula. Cuando él llegó, se paró en la puerta, nos miró fijamente y yo sentía que me iba a desmayar porque yo sabía que lo iba a hacer. Y cuando ya se paró y se dirigió a nosotros, y vi en el horario 10 horas de matemáticas, dije, santo Dios, ahora sí tengo que estudiar, no hay nada que hacer, voy a estudiar. Cuando eso pasó, para mi sorpresa, jamás me dio una clase, jamás. Pero ¿y entonces cómo aprendí? Eso era, o sea, eso era lo que nos entregaba. ¿Cómo íbamos a aprender? Y para que ustedes comprendan, él nos daba un tema. ¿Quién no recuerda el famoso trinomio cuadrado perfecto entre tantos casos de factoreo? Entonces venía y decía, mañana, trinomio cuadrado perfecto. Y nosotros nos veíamos la cara a la una a la otra, así, y ahora, pero entonces íbamos a los libros, porque en ese tiempo pues, no había internet, no había nada de lo que este rato gozamos. Entonces íbamos a la biblioteca y de paso íbamos bien acompañaditas. Entonces entrábamos a la biblioteca, a los libros, a los ejercicios, a todo lo que pudimos hacer. Cuando ya llegábamos al siguiente día, ninguna de nosotras sabía cuál tenía que pasar. Entonces venía y se paraba así, pasen. Y nosotros en estas, así por atrás, y ahora. Lo único que algún día nos llegó a decir es, métanle más voluntad. Y al siguiente día nos decía, cuando estén seguras de lo que han aprendido, aquí lo demostrarán. Y entonces, como arte de magia, porque sí, eso sí era magia, asomaban 3 ejercicios, pero qué ejercicios que eran. Nos veíamos, y ustedes hubieran visto, demorábamos 1 minuto en formar grupos de 3 personas y apenas éramos 12, entonces nos tenía todas ahí. Ese era el método de él. Y sin querer, queriendo, encontró la forma de que los profesores del siglo XXI llegáramos a los estudiantes de esta era tecnológica en la que nos hallamos, porque son jóvenes que intentan resolver cualquier situación dando un clic a un código binario. Y no hay nada que hacer. La solución está en adaptarnos nosotros a la inteligencia que ellos tienen, porque es una inteligencia extraordinaria, que si supiéramos manejar los profesionales que estamos al frente, el mundo fuera diferente. Hubiéramos encontrado más científicos, hubiéramos encontrado mejor calidad de personas. Pero entonces, ¿cuál era la clave? La clave es innovar. Y, sí, pero ¿cómo? ¿Innovar en qué sentido? Entonces ahí venía. Y para esto, cuando ya me hice o ya me formé como docente, el año antes de la pandemia fue el peor año que viví como docente y el que me dio luces para comenzar a buscar información. Y verá que yo ya en ese tiempo pues ya estaba medio de mitad del siglo para allácito, un poquito más, pero no mucho, pero un poquito nomás. Cuando estaba ahí, dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero si el dolor en la conciencia era tal, porque ese año perdieron conmigo, yo diría que más del 15% de los estudiantes que manejaba en este colegio. Se maneja más o menos para tercer año de bachillerato, que era el año que yo doy, y se manejaba más o menos 350 estudiantes. Entonces, las lágrimas de los padres, me sentía tan defraudada conmigo mismo, buscaba en mi pasado y buscaba a mi profesor y decía, ¿cómo lo logró él y por qué no puedo yo? Entonces entré el Minedu, pensé que era porque me faltaba calidad docente, entré al Minedu,
Entré a Profuturo, entré a la UNIR, entré a la UNAM, entré a la Universidad de Chile. Buscaba por todos los lados que hubiera algo que me diera luces para encontrar. Así fue como me encontré con el Flipped Classroom, una de las estrategias activas que tenemos en este momento. Tiene 3 ambientaciones. La primera está en la casa, el muchacho aprende solo, o sea, no hay nada que hacer. Si tiene posibilidades, aprende solo. Pero también hay que recordar que ellos tienen celular y nosotros podemos utilizar ese instrumento tecnológico o herramienta para que ellos puedan desenvolverse. El aula, ahí era donde iba a entrar yo. Mis grupos son de 5 estudiantes, cada uno de ellos tiene roles bien definidos. Lo que sí no todavía estoy viendo es que en verdad esta metodología tiene aplicación directa para la vida, porque si nosotros le enseñamos a investigar solo, a convivir en el aula y a aplicar en los proyectos, estamos encontrando mejor calidad de personas. Esa era mi forma de ver la realidad. Ahora, 3 pilares fundamentales tiene la docencia. O sea, y sobre todo estas estrategias activas. El Flipped Classroom tiene tres parámetros. Le tiene al docente, le tiene al contenido y le tiene al estudiante. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso de los docentes, nosotros tendríamos que primerito convertirnos en investigadores, en analistas, en seleccionadores, en buenos planificadores también. ¿Pero para qué todo eso? Para dar a conocer la información que estamos guardando. ¿A través de qué? De organizaciones en plataformas. ¿Pero por qué hago esto? Porque hay que motivar a la juventud actual. Es una juventud inteligente, capaz, tecnológica. Entonces, desde ese punto, yo tengo que motivarle. Pero para motivación, para organizar y conocerles, tienen que estar normados. Una educación sin normas no funciona. Entonces, en este caso, así es como yo personalmente veo al docente. Existen muchísimos autores, están los mismos creadores de esta estrategia y tienen otro punto de vista. Para mí, personalmente, es el que estoy exponiéndoles ante ustedes. Y la segunda parte, y es a la que me he dedicado, es a la curación de contenidos. ¿Por qué curo los contenidos o qué significa curar? Curar significa seleccionar, filtrar, ajustar, significa aportar lo que yo hago y para luego difundir. Entonces, este es mi punto de vista. Ahora, ¿qué utilizo? Miren todas las herramientas que aprendí a usar. Y ya soy de la mitad del siglo para adelante, pero ahora sí, algunos años más. Entonces, mire usted, todo eso aprendí. ¿Cuál es mi fuerte? Yo trabajo con Blend Spice. Estoy armando plataformas, sobre todo para los jóvenes que tienen vulnerabilidad y necesidades educativas especiales. Estoy entrando en eso. Tengo formado ya todo lo que tiene que ver con el material para el primer año de bachillerato. Está totalmente cubierto con todos los sistemas o todas las necesidades que se cubren. Estoy hablando académicas. En cuanto a EduPassle, yo uso para evaluar, o sea, evaluación formativa a través de EduPassle. El resto pues son aportes que me sirven, Kahoot para evaluar, para el diagnóstico, para estar más pendiente de ellos y sobre todo para mejorar el nivel de adrenalina en las aulas, porque esto es genial. El tiempo les corcha, el tiempo les da y empieza, y por aquí dame y ayúdame, y ahí es cuando sacamos adelante a los chicos de vulnerabilidad el rato que están en los grupos heterogéneos. Esto ayuda, el fuerte saca adelante al débil, pero no podemos unir, o sea, por lo menos no he conseguido a los niños de necesidades educativas específicas conformarles dentro de estos grupos. Este es mi grupo, uno de mis grupos, con ellos trabajaba. Este es uno de los terceros años de bachillerato a quienes apliqué o a quienes les dediqué la mayor cantidad de mi tiempo. Con ellos trabajé motivándoles, buscando voluntad, creando intereses y sobre todo haciendo que el aula sea un centro de aprendizaje donde los problemas de casa queden en casa y los problemas del aula sean los que vivimos en ese momento. Eso es, y todo esto lo hice. Aquí están dos de mis
de mis pequeños, estaban exponiendo. Entonces se armaron grupos, uno de hombres y otro de mujeres, porque supuestamente ese día esa era la tendencia, averiguar acerca de cómo funcionaban las ecuaciones lineales. Tuvieron que investigar, tuvieron que salir, y ahí es cuando la frase grande de Gandhi es la que me motivó para seguir adelante. Es eso, yo mismo debo cambiar. Si a mi edad pude, ¿por qué no? O sea, motivar al resto de profesionales que son jóvenes y que podrían ingresar en los cursos, así como lo hicimos todos, pero creo que esto necesitaríamos que sean promovidos en las diferentes instituciones. Muchas gracias.